Como es sabido, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que se peleó en todos los ámbitos posibles, desde lo más obvio que fueron los cruentos enfrentamientos armados hasta el nivel científico, pasando por la propaganda y hasta alcanzar el espionaje en niveles tales que existía un tráfico de espías de uno y otro bando tan fluido en todas partes del mundo que afectó a las naciones lejanas y que en primera instancia no tenían mucho que ver con el conflicto de buenas a primeras, pero a medida que este crecía y sus implicaciones salpicaban al resto del mundo, el terreno de batalla se fue extendiendo con el pasar de los días, llegando así a Sudamérica, creándose entonces un plan desde la misma jerarquía alemana para utilizar a esta región como punto de referencia para obtener datos y coordinar acciones. En unas transmisiones que lograron pasar desapercibidas por un buen tiempo y expandirse en el continente, funcionando así en Latinoamérica la llamada Operación Bolívar. Una operación que por cierto estuvo oculta para el público y clasificada como ultra secreta hasta el año de 2009, cuando los archivos fueron finalmente desclasificados y dados a conocer al público. No es nada extraño decir que muchos de los gobiernos latinoamericanos de esa época simpatizaban con el eje fascista, ya sea con Hitler y su régimen o con el de Mussolini, al que muchos elogiaban y admiraban. Esto se demostraba en simpatía y gestos de buena voluntad para con esos regímenes, pero no fue sino hasta que los Estados Unidos apretó el puño que muchos gobiernos se pasaron a favor de los aliados, llegando incluso a declarar la guerra a Alemania de forma simbólica. Pero yendo a los hechos en sí, en el año de 1940 es enviado a Buenos Aires, Argentina, el agente Johannes Becker, que actuaría con el nombre clave de Sargo y que fue enviado por el mismo servicio de seguridad nazi para ejecutar misiones de sabotajes. Pero al llegar y observar el panorama, esta misión mutó hacia el espionaje. Desde Buenos Aires, Becker logró recopilar información y establecer parámetros para la actuación de los espías que vendrían tras él en distintos puntos de la Argentina y de otros países. Se estableció que los espías debían recibir financiación y debían aprovechar el fluido tráfico marítimo que había entre Argentina y España, el cual era un gobierno, este último, afín al régimen nacional socialista y que facilitaría el intercambio de todo tipo de cosas necesarias para el operativo. Sin embargo, el espionaje también funcionaba en el lado aliado, y tras seguirle la pista, Becker se vio forzado a viajar al Brasil por temor a ser descubierto y apresado. Brasil contaba con la mayor inmigración alemana de todo el continente, y Becker confiaba en que eso le podría brindar ventajas para conseguir su objetivo. Una vez en Brasil, concretamente en Sao Paulo, se encontró con que otro agente, pero esta vez de la inteligencia militar alemana, llamado Gustav Albrecht Engel, de nombre clave Alfredo, ya tenía montada allí toda una operación, con agentes bajo su mando, mientras transmitía información desde Brasil directamente hasta Berlín, detallando toda la información que obtenían, ya sea esta de relaciones diplomáticas de Brasil con los Estados Unidos, como de cuestiones económicas. Becker, siendo el superior, transformó un tanto ya la operación instalada por Engels y la convirtió en una red de transmisión de todo tipo de datos que pudieran ser de interés para la jerarquía alemana, volviendo así el asunto más extendido y ya no solo centrado en lo económico. Así la red de espionaje prosperó y se extendió hasta incluir a miembros oficiales del gobierno alemán que desempeñaban misiones oficiales en países como Chile, Argentina y el propio Brasil, siendo estos los agregados militares en esos países y actuando como activos informantes de la red. Esto se hacía montando estaciones clandestinas de radio que estaban puestas en lugares a veces remotos o no muy fáciles de encontrar y con equipos de punta, costosos y capaces de transmitir todo aquello que era recolectado por los agentes dispersos en el territorio. Esto se hacía de una forma bastante brillante, ya que los agentes no manejaban dinero en efectivo, en orden de evitar llamar la atención del público o de las fuerzas policiales, sino que a estos agentes se les era enviado por correo
tanto joyas como medicinas valiosas que pudieran empeñar o vender, para así hacerse del efectivo necesario para gestionarse todo lo necesario para su mantenimiento y para mantener funcionando la operación. Así, las estaciones clandestinas de radio fueron proliferando poco a poco y surgieron varias en Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. Aclarando que la idea inicial de Becker y su grupo fue la de instalar una estación en cada país sudamericano, pero fue en estos países ya citados en los que lo pudo lograr. En su momento de mayor productividad, la red llegó a transmitir unos 15 mensajes al día sobre lo recopilado en los distintos puntos de cada país, y una de sus mayores repercusiones fue el brindar datos acerca de los buques que transportaban víveres o armas a los aliados y que partían desde puertos brasileños, haciendo que los submarinos alemanes fuesen más efectivos en detectar a estos e incluso hundieran a unos cuantos, como por ejemplo el buque británico Rodney Star, que había zarpado desde la Argentina. La red fue creciendo no solo por los méritos de Becker y sus subordinados, sino también por lo que ya las acciones realizadas por un hombre llamado Frederick Kempter, que trabajando para la SD, es decir, el servicio de inteligencia de la SS, había logrado instalar con otras 3 estaciones de radio en Brasil, y recibió el visto bueno desde la capital germana para ampliar sus operaciones al resto del continente, donde se incluirían ya a Chile, Paraguay, Ecuador y Uruguay. El nombre de la operación lo decía todo: abarcar toda América Latina de ser posible. El éxito inmediato se dio en instalar estaciones en Chile y Paraguay, junto a las ya instaladas en Argentina y Brasil. En algunos de estos casos contando con la venia favorable incluso de algunos altos funcionarios de los gobiernos de aquellos países. Pero como eran épocas convulsas y con la peor guerra de la historia desarrollándose en Europa, la vigilancia de los países comenzó a funcionar, y en particular en Ecuador las autoridades dieron con los agentes apostados allí, interceptando las transmisiones que se hacían y arrestando a estos responsables, para revelar así la red que ya estaba extendida en varios de los países de Sudamérica. Si bien el gobierno ecuatoriano no dio esta información a los aliados, expuso sí la red a los demás países de Sudamérica. Así, a finales de 1942 es descubierta parte de la red instalada en Brasil y se produce una desbandada general de todos los puestos instalados, cuyos agentes no habían sido capturados por las autoridades brasileñas, cuyo gobierno se había sumado también a la oleada de países que declaraban la guerra a la Alemania de Hitler. En esa fecha solo quedaron libres las 3 principales cabezas del operativo: Becker, Kempter y Heinz Lange. Entonces se procedió a la reorganización de las operaciones. Argentina, según el plan de Becker, se convertiría como el principio de las acciones en el principal punto de transmisión, siendo apoyados por un agente de nombre Johnny Harmuth en Paraguay y el propio Lange en Chile. Pero es ahí donde el Paraguay pasa al protagonismo en esta parte de la historia, ya que tras la mencionada desbandada de agentes y equipos, la estación montada en Asunción fue la primera que pudo retomar la comunicación directa con Berlín, con un gobierno de Higinio Morínigo abiertamente alemanista, como se llamaban en aquella época a los simpatizantes del Reich, que bien pudo haber hecho la vista gorda ante estos sucesos. La estación de Paraguay fue entonces por un tiempo el centro de la operación Bolívar, mientras Becker y los demás buscaban reorganizar todo lo necesario, pero esta vez debiéndose mover aún más entre las sombras, ya que los arrestos en Brasil y Ecuador los habían expuesto y acorralado. Así, la operación volvió a reagruparse y se expandía, recibiendo nuevamente datos del resto de países de Sudamérica, como también incluso de Centroamérica. Pero, aunque el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, no había proporcionado los datos a los Estados Unidos, este gobierno movía constantemente sus actividades de contraespionaje y fue apretando una y otra vez a la red según se podía, con el afán de desbaratarla.
Así se fueron produciendo arrestos de los miembros de esta red en Chile, México, Cuba y uno muy significativo en Santa Fe, Argentina, donde si bien no se pudo capturar a los espías, sí se encontró completa una estación que funcionaba en una casa en la cual había paredes dobles y falsas que ocultaban la habitación desde la cual se habían realizado las transmisiones. Pues tanto el gobierno de los Estados Unidos como de Inglaterra fueron apretando el nudo de la cuerda tanto sobre la red como sobre los gobiernos que apoyaban o permitían esas actividades. Si no tenemos más imágenes de los involucrados, en este caso el de Hartmut, que se encargó de las actividades en Asunción del Paraguay, es por lo mencionado al principio. Esta operación permaneció clasificada como ultra secreta hasta hace no mucho tiempo, cuya portada aparece ahora mismo en pantalla. Si no fuera por lo cual podríamos tener muchos más respaldos en cuanto a imágenes y otros documentos. Así quedan los libros de historia el día en que Paraguay fue el centro de las transmisiones de la Operación Bolívar que el gobierno de Hitler planeó y desplegó en el continente.